You don't speak Spanish or no hablas inglés? No problem. We have included subtitles for English, Spanish, Portuguese and French. Así que comencé a trabajar a los 14 y pues ahorré una cantidad de $1,900, más o menos como 6,000 soles. Pero sí, cuando llegué de hecho me dieron 180 días, que creo que es la estancia más alta, creo, Sí. De turista. Y de hecho me pasé esos 180 días, me pasé como 2 años. Me pasé como 600 días o 700 días, tuve que pagar una multa. Me acuerdo que en ese tiempo todos los días comía quesadillas con machaca, una carne especial de allá de Sinaloa. Toda la mexicana, como que chile serrano, tomate, cebolla, lo más barato, y con eso me alimentaba. ¿Introvertido o extrovertido? Extrovertido. ¿Sexo o chocolate? Sexo. ¿Gatos o perros? Gatos. ¿Ciudad grande o un pueblo? Un pueblo. ¿Amigos con beneficios o una relación estable? Relación estable. ¿Hawái o Alaska? Alaska. ¿Backpacking o hotel? Backpacking. ¿Vivir para siempre o ser capaz de teletransportarte? Ser capaz de teletransportarse. Tengo 25 años, recién cumplidos. Trabajo en un hotel, hotelería y turismo. Soy bellboy. Son las personas que se encargan de subir las maletas a las habitaciones cuando la persona que se hospedó termina de hacer check-in. Soy de nacionalidad peruana y me vine aquí a México a los 18 años actualmente. Pues, así que estoy como 7, 8 años casi seguidos aquí en México y me encanta este país, lo más importante. Me contaste que te mudaste a México desde Perú. ¿Puedes explicar primero por qué lo hiciste y cómo ahorraste para hacer eso? Porque sí, con 18 años normalmente tienes poco dinero, pocos recursos para poder hacer algo así. Es verdad, la idea comenzó cuando tenía 12 años, que yo tenía las ganas de conocer otro país, otra cultura diferente, algo diferente, porque en mi ciudad era todo muy tranquilo y muy aburrido. Así que comencé a trabajar a los 14, me dieron la oportunidad de trabajar en un lugar donde servían un plato tradicional allá, que es el pollo a la brasa. Entonces yo fui mesero y después de eso pasé como por 3 trabajos más y ya estuve de mesero también en otro lugar mejor, donde me iba mejor económicamente, y pues ahorré una cantidad de $1,900, más o menos como 6,000 soles peruanos, más o menos, en 4 años de trabajo. ¿Siempre trabajando de mesero? Siempre de mesero, sí, era lo único que podía hacer. Entonces, ¿tú has planeado todo ese tiempo que vas a ahorrar dinero para poder viajar en un futuro cuando tengas 18 años, o cómo me puedo imaginarlo? Sí, así es. En un futuro ya lo tenía planeado desde hace muchos años, viajar aquí a México. Entonces ya tenía yo en ese tiempo algunas personas que estaban dispuestas a acogerme aquí, a recibirme y todo. Entonces ayudarme con el proceso de conocer este país y conocerlos a ellos y a todos. Los conocí por internet, entonces ese proceso fue fácil porque ya llevábamos tiempo hablando. ¿En qué plataforma o en qué página de web los conociste y por qué quisiste ir a México? En Facebook los conocí y fue en grupos de gente que le gustaba el mismo tipo de música, los mismos tipos de eventos, festivales, aficiones como ciclismo, viajar, eso. Aunque nunca lo había hecho en mi vida, pero muy bien, quería hacerlo. Entonces había gente que ya lo había hecho y con ellos congeniaba muy bien. ¿Puedes explicar un poco los grupos, cómo exactamente conociste a esas personas? ¿Las mandaste un mensaje o cómo exactamente lo hiciste? Sí, así es. En los grupos algunos publicaban cosas como que hay gente a la que le gusta esta banda o hay gente a la que le gusta el senderismo, no sé, mándame un mensaje. Y hablamos de esto, de este tipo de música o de algo de este tipo de eventos, de fiestas, cosas que no había experimentado yo allá. Y pues la verdad, mi pueblo, al estar muy tranquilo, no se daban este tipo de cosas. Entonces lo encontré apenas en internet, en Facebook. Y yo platicaba mucho con esa gente y después de tiempo nos pusimos más cercanos y nos preguntábamos ya cosas personales y nos hicimos amigos. Entonces con el tiempo después nos congeniamos más y nos terminamos invitando. Bueno, las personas me invitaron más aquí a México, a su país, pues a venir a visitar. ¿Y eso era la razón por lo que quisiste viajar a México? Sí, inicialmente sí. Es como que voy a ver si es cierto lo de todas las cosas chidas que me cuentan, que si es verdad o es puro choro, es pura mentira. Entonces vine en plan turista al inicio, pero con un boleto de ida y de regreso, pero me gustó tanto que pues decidí quedarme un tiempo más prolongado y terminar una carrera aquí. ¿Qué cosas te contaron para causarte como curiosidad para venir? La principal cosa fue que aquí habían bandas de rock. A mí me gusta mucho el rock, entonces mi país pues la verdad no es tan rockero. Y aquí se presentaban en vivo muchas bandas en el 2015, 2014 muy seguido, y allá yo no tenía la oportunidad de verlos. Entonces aquí venían pues, cada cierto tiempo, era muy recurrente y yo me las estaba perdiendo. Entonces un inicio fue eso, como que venir aquí a los festivales. En ese tiempo estaban muy de moda los toquines, allá no existían en mi país eso. ¿Qué es eso? Los toquines son como una fiesta de varios amigos que se juntan para tomar alcohol, emborracharse y poner música rock. Incluso hay algunos que tienen una banda y tocan en vivo y eso está muy padre, la verdad. Eso me llamó muchísimo la atención. Allá era como que más bailar, no sé, yo era como que más rockero. Me gustaba más el ambiente así ruidoso. Ok, genial. Me parece interesante. Okay. Sí.
Y entonces, ¿y no has pensado como joven normalmente gastas mucho dinero en alcohol o en otras cosas? No, de hecho no tengo vicios. Ok, así que tú tenías tu meta en la mente y te fuiste Sí, así es. ahorrando 4 años para eso. Fue más que una cosa que no pensé tanto, la verdad. Podía salir o muy bien o muy mal, así que yo creo que salió bien. Fue una cosa que no lo pensé tanto, la verdad, a los 17 años. Okay. Solo tomé la decisión y ya. Ya ver qué ¿Te sale. recuerdas cuando tomaste la decisión para realmente ir a viajar a México? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo era? Sí, me acuerdo, estaba muy inseguro de las cosas, de lo que iba a pasar. Muy inseguro. Sí, porque estaba solo, vine sin mi familia aquí, entonces estaba por mi cuenta. Y lo bueno es que me pasaron más cosas buenas que malas, no todo fue perfecto, pero con la ayuda de los amigos cercanos que yo tenía aquí fue fácil salir adelante. ¿A qué lugar llegaste primero a México y contar cómo era? Sí, primero llegué a la Ciudad de México. Mi vuelo fue de Lima a la Ciudad de México, me quedé una semana aproximadamente y estuve visitando bastantes lugares importantes de la Ciudad de México, como el Zócalo, la calzada de los Héroes, creo que se llama, Bellas Artes, bueno, la zona centro. La verdad en una semana no se hace mucho, Sí. Estuve solo muy limitado y Tepito, lo más importante, un mercado de cosas baratas. Y pues después de eso me fui a Guadalajara. En Guadalajara también conocí la basílica, las plazas principales, comí las tortas ahogadas, esas son muy buenas. Y también recorrí bastantes lugares cerca de Guadalajara, pueblos. Estuve 2 semanas en Guadalajara. Finalmente después de eso llegué a Mazatlán y en Mazatlán ya pensé quedarme 2 semanas también, pero bueno, las cosas se dieron muy bien y me quedé ya en lugar de 2 semanas, 7 años. Yo sé que viajar es muy caro. Me dijiste antes de la entrevista que viviste con esos $2,000 más o menos, o 1.900. Sí, Viviste 2 años. Para mí es algo, increíble. por ejemplo, no sé, porque un hotel en México Ciudad ya te sale como cada noche normalmente $15 si tomas uno barato. Lo sé. ¿Y puedes explicar cómo lo hiciste para que te alcanzan $1.900 para 2 años? Sí, me acuerdo que en ese tiempo todos los días comía quesadillas con machaca, una carne especial de allá de Sinaloa. Quesadillas de machaca todos los días o tortillas con tacos de queso, bueno, quesadillas. Esa era mi dieta casi todos los días, o arroz o frijoles puercos, toda la mexicana, como que chile serrano, tomate, cebolla, lo más barato, y con eso me alimentaba. El lugar donde yo rentaba valía $700 el mes. Era una vecindad. Esos son Entonces, como $30 más. $30 más o menos. Al mes. Sí, al mes, sí. Era un lugar muy pequeño, es como un cuarto de 2,5 metros por 2,5 metros, o bueno, 3 por 3. Wow. Muy pequeño. Solo entraba una cama y algo más. Es una vecindad. Y pues conocí muchas personas ahí también que vivían en la vecindad y sí, más que nada era así para gente pues con no muchos recursos y ahí me incluía yo en ese momento. ¿Cómo lo encontraste en la vecindad? Ok, una de las primeras personas que conocí en Mazatlán se llamaba Ulises, un amigo muy cercano ahorita. Gracias a Ulises, me acuerdo que un día él me acompañó a buscar dónde yo podía vivir. Entonces fuimos cerca de una universidad porque sabemos que cerca de las universidades hay departamentos para estudiantes, pero esos departamentos para estudiantes eran cuartitos así muy pequeños dentro de una vecindad. Entonces lo encontré gracias a Ulises, un día que caminamos todo el día para buscar depas, tocando puertas y si rentaban, y sí, lo encontramos. Así al mes gastaste más o menos $100, o menos que $100. Menos, sí, menos que $100. Wow. Caminaba mucho en ese tiempo, conocí Mazatlán caminando al inicio, no pagaba tanto transporte público ni nada, porque yo sabía que tenía poco dinero. Gracias a Gustavo me enseñó esa arte de pedir raite. Y primero fue a Durango, después fue ¿a dónde viajamos? A Guadalajara y finalmente a Ciudad de México. Después de eso, pues como que nuestros caminos se separaron, pero yo seguí viajando por mi cuenta y él creo que también siguió viajando por su cuenta. Entonces yo seguía viajando de Dazo, otra vez a Guadalajara, otra vez a Ciudad de México y sí, lo más largo que he viajado ha sido a Ciudad de México, desde Mazatlán, como 1,000 kilómetros más o menos. Ahí comía menos de lo que normalmente estaba acostumbrada a comer porque no podía darme el lujo de gastar tanto, pero lo bueno es que probé bastante gastronomía por todo el camino. La vez que estuve más tiempo pidiendo raite o de Dazo fueron 18 horas seguidas afuera de un Oxxo en un Pemex que estaba a las afueras de Guadalajara, salida a Morelia. Estaba muy duro, hacía mucho frío, no me daban raite, me acuerdo. Hasta que unos amigos, bueno, de Puebla, los conocí ahí en el Oxxo, me dijeron, no damos raite a la gente, pero tú, Kevin, te pareces a un amigo nuestro de Puebla, te vamos a dar una ventana, ¿a dónde vas? Y yo les dije, voy a Ciudad de México, me están esperando allá. Y me acuerdo que me dejaron en Puebla y de Puebla ya me fui a Ciudad de México también con la ventana. Ok. ¿Tienes algunos consejos para que se consiga más rápido? También si te daba miedo entrar al coche alguna vez. ¿O? Sí, me daba bastante miedo, pero al final me terminó gustando. Al inicio me acuerdo que yo salía, hacía cualquier calle y pedía, no sabía ni cómo hacerlo, simplemente estiraba la mano y pues podían pasar 4 horas y nadie me hacía caso. Entonces después aprendí que eso se daba más en las gasolineras, en las estaciones de gas. Entonces a los Pemex yo iba muy seguido y pues ahí pedía.
Y tiempo después conocí un amigo que era camionero, bueno, se dedica a manejar, se llama Saúl. Y gracias a Saúl me dijo algunos consejos todavía mejores, que era más tocarle la puerta a los camioneros o pedirles más que nada a los camioneros que son los que llevan rutas largas y no tanto a carros pequeños, porque ellos iban como que más cerca, no me iban a dejar tan lejos y mis trayectos eran más lejos. Yo creo que esos serían los consejos que los que más brindan paro, los que tiran así machín paro son los camioneros, los que llevan cosas, remolques. Después con el tiempo aprendí que ellos son los que se arriesgan más, digo, porque al final ellos también cuando te subes al camión, ellos tienen miedo de ti que les vayas a saltar o a hacer algo durante el camino. O sea, realmente ellos tienen más miedo que tú. Y yo que no creo que no me veo malandro, igual. Sí, no. Igual tenían miedo de mí, que yo les vaya a hacer algo y al final ya de plática en plática no pasaba nada. Nos hacíamos amigos y pues decían, no, cualquier cosa, ojalá si te voy otra vez, pues llámame, no sé, tírame un dedazo y ya te llevo, si me te queda de paso. Mazatlán te quedaste como 7 años. Sí. ¿Puedes explicar por qué te quedaste ahí y cómo se continuó de ese viaje a los 18 de conocer otro país solo para ir a las fiestas de rock, para quedarte para tanto tiempo? Una amiga de la Ciudad de México me hizo el favor de que me pudiera quedar yo con su tío. Me dijo, tengo un tío en Mazatlán, entonces con la familia de su tío me estuve quedando como 2 semanas en un lugar llamado la Isla de la Piedra. Me acuerdo que una de estas 2 personas que yo hablaba por internet, así que conocí, me invitó a una fiesta un día. Me dijo, pues va a haber una fiesta, una tocada. Pues me pasó la dirección y me acuerdo que ahí comenzó mi vida social, de hecho. Yo no conocía a nadie antes de ese día. Y en ese día pues hice mucha vida social con los mazatlecos, la gente de ahí. Después cambié como 4 veces más de casa, pero principalmente en esta casa estuve un largo tiempo. Como me contaste que conociste tu primera novia ahí, ¿puedes sí. explicar eso también? Mi primera novia fue mexicana. Un día un amigo me invitó a una convención, tuve un amigo que le gusta mucho el anime y es otaku, ese tipo de cosas. Entonces me acuerdo que fui gracias a él con una convención y pues como que a mí no me interesaba mucho eso, entonces yo veía de lejitos solamente. Entonces vi que había otra muchacha también que estaba como que de lejitos, que no le interesaba mucho eso, que lo mismo, su amiga que sí era otaku le había invitado a esa convención. Entonces me acuerdo que casualmente nos fuimos en el mismo transporte. Me acuerdo que estaba con mi amigo y mi amigo me hizo el reto de que, oye, veo que ves mucho a esa muchacha, ¿te gustó, verdad? Y yo le dije, sí. Y me dijo, te doy 100 pesos creo, o 50 pesos, no me acuerdo. Si vas, le hablas y le pides su Facebook. Y yo, wow, fue en el camión eso, en el transporte público. Entonces él me decía que ella también me estaba viendo mucho. Entonces me acerqué, me senté al lado y todo nervioso, así temblaba, me acuerdo. Le pregunté hola, ¿cómo te llamas? ¿Qué tal? Y nunca había hecho eso en mi vida, entonces me acuerdo que no le pedí el Facebook ni su número porque estaba todo güey. Y después de eso, lo que sí le pedí fue dónde trabajaba. Gracias a eso, dónde trabajaba, me acuerdo que di con ella en su lugar de trabajo. Un día pregunté por ella, salió y ahí sí nos pasamos nuestros números y ya. Después todo se dio naturalmente. ¿Qué dijeron tus padres que te quedas en México, aunque solo querías quedarte algunas semanas? Al inicio, allá la familia es lo más importante. No les gustaba tanto la idea de que me quedase. Ellos querían que vuelva realmente. Y de hecho, pues yo les fui firme en mi decisión de que me iba a quedar aquí por muchos años más. Entonces tuvieron que venir aquí a visitarme. Todavía no regresaba a Perú. Me gustaría regresar más adelante. Tengo otras metas primero antes de regresar allá porque es caro, no es barato, porque está un poquito lejos. Soy el único de mis hermanos que salió así al extranjero. Los demás están ahí en la ciudad y no les gusta tanto viajar. ¿Por qué crees que tú eres diferente? ¿Siempre has sido así o porque algo te influyó para lanzarte? Sí, siempre he sido así, pero de hecho yo creo que la raíz de todo es que soy muy ansioso y soy muy como hiperactivo. Me aburro rápido de las cosas repetitivas, de la rutina, entonces me gusta siempre probar cosas nuevas, cambiar a cada rato y pues ya estaba aburrido, más o menos de mi vida ya era siempre lo mismo. ¿Cómo era para inscribirte a la universidad? ¿Aquí, en México? Sí, porque eres de otro país. ¿Cómo te han dado un permiso para quedarte tanto tiempo? Porque no sé cómo es para peruanos, pero normalmente la gente solo se puede quedar 3 o 6 meses máximo. Sí, cuando llegué de hecho me dieron 180 días, que creo que es la estancia más alta, creo, sí. De turista. Y de hecho me pasé esos 180 días, me pasé como 2 años, me pasé como 600 días o 700 días, tuve que pagar una multa. Sí. Pero ¿Cuánto es la multa? La multa. En ese tiempo, en el 2017, creo que pagué la multa, fue como de 4.800 pesos, creo. No me acuerdo muy bien. Ok. Sí, $150, ¿no? 200 dólares. Sí, más o menos $200 actualmente, más o menos. Y sí fue cara. No tenía trabajo en ese momento y mis padres me ayudaron con eso porque sí, era mucho dinero para mí. Tuve que tramitar la residencia permanente. Actualmente tengo como la Green Card mexicana, es una tarjetita así, que esto ya me hace como ciudadano. No soy mexicano, pero no es la nacionalidad, pero es como un paso antes de la nacionalidad. ¿Tienes algunos consejos para alguien que quiera hacer lo mismo como tú, de viajar, de mudarte a otro país, viajar por otro país? Primero se relacionan con los locales. Ahorita tenemos, Facebook y en mi tiempo, sí existía Couchsurfing, pero no lo conocía. Hay muchas aplicaciones actualmente que nos facilitan el intercambio cultural y hacer amigos internacionalmente. Yo creo que es el primer paso porque no sabes a dónde vas a llegar, no sabes con quién vas a llegar, no sabes qué problemas vas a tener. Y siempre una persona local va a conocer pues más que tú, que vienes llegando al lugar donde no sabes de qué lado más caliguana.
Entonces, siempre apoyarte de los locales. Es que, bueno, la gente ha sido muy buena conmigo aquí. A evitar los lugares turísticos a toda costa. Sí, porque son muy caros, más si vienes con poco presupuesto. Bueno, si vienes con mucho presupuesto, yo creo que no hay ningún problema. Ser amigable más bien con todos, y eso te va a ayudar bastante a las oportunidades. Yo creo que las puertas se te abren cuando socializas. Yo cuando llegué era muy tímido, la verdad, y me costaba muchísimo socializar, pero bueno, ahorita ya no paro de hablar. Entonces sí, ha cambiado mucho. ¿Qué sería un libro que puedes recomendar a los espectadores? Me gusta la ciencia, así que voy a recomendar El bosón de Higgs, No te va a hacer la cama. Es un libro de física. ¿Qué piensas que todos los seres humanos tenemos en común? Yo creo que la ambición, tal vez, o las ganas de salir adelante, de ayudarse mutuamente, esas tres cosas. Thank you very much for watching this video. We hope you enjoyed it. If you want to see more videos like that, please subscribe to the channel by clicking on the logo.